Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te guste lo que ves y te animes a suscribirte para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Y para los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Son lo máximo. Hoy, como vieron en el título, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les interesa, y que ha generado mucha controversia y especulación, un tema que sigue dando de qué hablar incluso años después de su aparente final, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a sumergirnos en esa pregunta que todos se han hecho, esa interrogante que ha alimentado foros y redes sociales, bomba. ¿Por qué Demet Özdemir castigó a Can Yaman? El secreto revelado. O al menos las pistas, los rumores, las indirectas y las declaraciones a medias que nos ayudan a entender mejor lo que pudo haber pasado entre estos dos talentosos actores turcos, dos personalidades que capturaron la atención del mundo entero gracias a su innegable química en pantalla y a la ambigüedad que rodeó su relación fuera de ella. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes jugosos, sí, pero también de análisis exhaustivos, de una mirada crítica a la presión mediática, a los entresijos de la industria del entretenimiento turco y por supuesto, mucha especulación basada en fuentes cercanas, en los famosos insiders, y en los rumores que han circulado persistentemente en la prensa rosa y en las redes sociales. Quiero aclarar desde el principio, como siempre, que este vídeo está basado en información que he recopilado de diversas fuentes, algunas más fiables que otras, y que algunas cosas son rumores y especulaciones, no hechos comprobados al 100%. La verdad completa probablemente nunca la sabremos. Pero precisamente por eso es tan interesante. Porque podemos armar el rompecabezas con las piezas que tenemos y tratar de entender la dinámica compleja que se dio entre dos personas bajo el escrutinio constante del público. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. No olviden darle like al vídeo si les gusta este tipo de contenido y suscribirse para más chismes del mundo del espectáculo turco. Y activen la campanita para no perderse las notificaciones. La verdad es que la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema fascinante para el público, un auténtico imán para los medios y para los fans. Desde su explosiva química en la serie Erkencikus Pájaro Madrugador, que los catapultó a la fama internacional, todos querían que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real digna de un cuento de hadas moderno. Y bueno, por un tiempo parecía que así era. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por miradas cómplices, sonrisas tímidas y una evidente conexión que se percibía incluso a través de la pantalla. Las fotos de ellos juntos en viajes, eventos y momentos casuales eran la comidilla de todos, y la verdad es que se veían muy felices juntos, radiantes, como si estuvieran viviendo un sueño. Se crearon clubs de fans por todo el mundo, dedicados a documentar cada uno de sus movimientos y a analizar cada una de sus interacciones. La presión, evidentemente, era enorme. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan y las verdades se distorsionan, las cosas no siempre son lo que parecen. Poco a poco, como una sombra que se extiende, empezaron a surgir rumores de que la relación entre Demet y Can no era tan idílica como parecía, que tras la fachada de felicidad y complicidad se escondían tensiones, desacuerdos y frustraciones. Se decía que había roces en el set, que el ambiente de trabajo se había vuelto tenso y que las risas y bromas habían sido reemplazadas por silencios incómodos y miradas evasivas. También se decía que tenían diferentes visiones sobre el futuro de sus carreras, que sus ambiciones profesionales los estaban alejando y que no lograban encontrar un punto en común. Y por supuesto, la presión mediática, el constante acoso de los paparazzi y las expectativas del público eran demasiado para ellos, un peso insoportable que amenazaba con aplastar su relación. Y luego, de repente, ¡boom! La noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo turco como un terremoto. Los fans, devastados, se negaban a creerlo. Los medios, sedientos de detalles, se lanzaron a investigar las causas de la ruptura. Y el misterio, lejos de resolverse, se hizo aún más profundo. ¿Pero por qué se separaron? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Fue simplemente una incompatibilidad de caracteres, una diferencia de objetivos o hubo algo más, un factor determinante que precipitó el final de su relación? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y los rumores, en la jungla de la información no confirmada y las interpretaciones subjetivas. Hay varias teorías que circulan sobre
de las posibles razones detrás de su ruptura, cada una más intrigante que la anterior, y vamos a analizarlas una por una, con lupa y sin miedo a adentrarnos en los detalles más escabrosos. Una de las teorías más populares, y quizás la más extendida entre los fans, es que la personalidad de Can Yaman era demasiado intensa, avasalladora e incluso, para algunos, tóxica para Demet. Se dice que Can tiene un carácter fuerte, que es muy exigente consigo mismo y con los demás, que es un perfeccionista obsesivo y que a veces puede ser un poco arrogante, incluso prepotente. Algunos dicen que Demet se sentía abrumada por su intensidad, que necesitaba espacio para respirar, que no podía seguir el ritmo frenético de Can y que se sentía sofocada por su constante necesidad de control. Además, se rumorea que Can era muy celoso y posesivo, que no toleraba que Demet interactuara con otros hombres, ni siquiera con sus compañeros de trabajo, y que Demet no se sentía cómoda con ese nivel de control, que se sentía atrapada y asfixiada. Algunos incluso aseguran que Can llegó a prohibirle a Demet que aceptara ciertos papeles o que trabajara con determinados actores, lo que generó fuertes discusiones y un clima de tensión constante. Otra teoría que ha circulado con fuerza es que la relación entre ellos se vio afectada por las ambiciones profesionales de cada uno, por la diferente visión que tenían sobre el futuro de sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, con un gran potencial para triunfar a nivel internacional, pero se dice que tenían diferentes prioridades en cuanto a sus carreras. Se rumorea que Can quería enfocarse en proyectos internacionales, que soñaba con Hollywood y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar la fama mundial. Por otro lado, se dice que Demet prefería seguir trabajando en Turquía, que se sentía cómoda en su país y que no estaba dispuesta a sacrificar su vida personal por una carrera internacional. Esta diferencia de visiones pudo haber generado tensiones y desacuerdos entre ellos, ya que Can consideraba que Demet no estaba aprovechando su potencial y que estaba desperdiciando oportunidades importantes, mientras que Demet sentía que Can la estaba presionando para que hiciera algo que no quería y que no la hacía feliz. También se ha hablado mucho sobre la influencia de los managers y los representantes de ambos actores, sobre el papel que jugaron en la ruptura de la relación. En el mundo del espectáculo, los managers tienen un gran poder y a menudo influyen en las decisiones de sus clientes, ya sea para bien o para mal. Se dice que los managers de Demet y Can no se llevaban bien, que tenían diferentes agendas y que no estaban de acuerdo en la forma en que debían manejar las carreras de sus representados. Algunos incluso sugieren que los managers de ambos actores tenían diferentes agendas y que querían que sus clientes siguieran caminos diferentes, lo que generó conflictos y tensiones que terminaron afectando la relación entre Demet y Can. Se rumorea que los managers de Can presionaban para que el actor se enfocara en proyectos internacionales, mientras que los managers de Demet querían que la actriz siguiera trabajando en Turquía, lo que contribuyó a la divergencia de sus caminos profesionales y personales. Pero volvamos a la pregunta central, a la interrogante que nos convoca hoy: ¿por qué Demet castigó a Can? Esta palabra castigo es muy fuerte, contundente y sugiere que Demet tomó alguna acción deliberada, consciente y premeditada para hacer daño a Can, para vengarse de él o para enviarle un mensaje claro y contundente. Y aquí es donde la especulación se vuelve aún más interesante, más apasionante y quizás más cercana a la verdad. Algunos creen que el castigo de Demet se manifestó en la forma en que manejó la ruptura públicamente, en la estrategia que siguió para proteger su imagen y minimizar el daño mediático. Se dice que Demet fue muy discreta y reservada sobre la separación, que evitó hablar del tema en entrevistas y que se mantuvo alejada de los focos. Mientras tanto, Can fue más abierto y expresivo, no dudó en hablar de sus sentimientos, de su dolor y de su decepción. Algunos interpretan esto como una forma de Demet de protegerse a sí misma, de evitar alimentar el drama mediático y de controlar la narrativa de la ruptura. Al no hablar mucho sobre la ruptura, Demet pudo haber frustrado a Can, quien quizás esperaba una reacción más pública y emotiva, una declaración de amor o al menos una explicación de lo que había sucedido. El silencio de Demet para algunos fue una forma de castigar a Can, de mostrarle que no estaba dispuesta a jugar su juego y que no iba a permitir que la arrastrara a un circo mediático. Otros creen que el castigo de Demet se manifestó en su elección de proyectos posteriores a la ruptura, en la forma en que seleccionó sus papeles y en la manera en que construyó su carrera después de separarse de Can. Después de separarse de Can, Demet protagonizó varios proyectos exitosos, tanto en televisión como en plataformas de streaming, que la consolidaron como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Algunos sugieren que Demet eligió estos proyectos para demostrarle a Can que podía tener éxito sin él, que no necesitaba su ayuda para triunfar y que era capaz de brillar con luz propia.
De hecho, algunos rumores apuntan a que Demet rechazó algunos proyectos que le ofrecieron en los que también estaba involucrado Khan, como una forma de evitar trabajar con él y de marcar distancia, de dejar claro que no quería tener nada que ver con él. Esta actitud para algunos fue una forma de castigar a Khan, demostrarle que no lo necesitaba y que era capaz de seguir adelante sin él. También se ha especulado mucho sobre la relación de Demet con otros actores después de su ruptura con Khan, sobre los romances que se le atribuyeron y sobre la forma en que manejó su vida amorosa. Se rumorea que Demet tuvo romances con varios actores y empresarios, algunos más confirmados que otros, y algunos creen que estas relaciones fueron una forma de castigar a Khan y demostrarle que ella podía seguir adelante sin él, que era capaz de encontrar la felicidad con otra persona. Obviamente estos son solo especulaciones, pero es innegable que la vida amorosa de Demet ha sido objeto de mucha atención mediática desde su separación de Khan, y que algunos de sus romances han sido interpretados como una forma de venganza o de superación. Ahora bien, es importante recordar que Khan Yaman tampoco se quedó atrás, que no se hundió en la tristeza y que no se dejó consumir por el dolor. Después de su ruptura con Demet, Khan también ha tenido una carrera exitosa, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado varias series y películas, ha aprendido italiano, y ha ganado una gran base de fans en todo el mundo, que lo admiran por su talento, su carisma y su dedicación. También se le ha relacionado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a la presentadora italiana Diletta Leotta, con quien incluso estuvo comprometido por un tiempo, un compromiso que sorprendió a muchos y que generó aún más controversia. La relación entre Khan y Diletta también fue objeto de mucha controversia, y algunos creen que fue una forma de Khan de vengar a Demet, demostrarle que él también podía encontrar la felicidad con otra persona, incluso si esa felicidad era efímera y superficial. Se decía que Khan estaba muy enamorado de Diletta y que quería demostrarle a Demet que él también podía encontrar la felicidad con otra persona, que no la necesitaba para ser feliz y que era capaz de formar una familia con alguien más. Sin embargo, la relación entre Khan y Diletta terminó de manera abrupta, y algunos rumores apuntan a que fue debido a la personalidad posesiva y controladora de Khan, que terminó ahuyentando a la presentadora italiana. En resumen, la historia de amor, o desamor, entre Demet Özdemir y Khan Yaman es un laberinto de rumores, especulaciones y posibles verdades ocultas, un rompecabezas complejo y fascinante que sigue intrigando a los fans y a los medios de comunicación. Es difícil saber con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, cuáles fueron las verdaderas causas de su ruptura y si Demet castigó a Khan de alguna manera. Pero es innegable que su relación ha sido un tema fascinante para el público, un auténtico culebrón turco que ha generado ríos de tinta y horas de debate en las redes sociales. La pregunta de si Demet castigó a Khan es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil, una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva. Es posible que Demet haya tomado acciones que Khan interpretó como un castigo, pero también es posible que Demet simplemente estuviera tratando de protegerse a sí misma, de seguir adelante con su vida y de construir una carrera exitosa sin tener que depender de nadie. Al final, lo importante es recordar que Demet Özdemir y Khan Yaman son dos personas talentosas y exitosas que han seguido caminos diferentes después de su ruptura, dos profesionales que han logrado triunfar en sus respectivas carreras y que han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante a pesar de las dificultades. Ambos merecen ser respetados y valorados por su trabajo, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, independientemente de los rumores y las especulaciones. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y un poco chismoso de la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Recuerden que todo lo que he dicho en este vídeo está basado en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Lo importante es divertirnos y reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión mediática y sobre los desafíos que enfrentan las personas que viven bajo el escrutinio constante del público. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. De verdad, no saben cuánto valoro que estén aquí, que me acompañen en esta aventura. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba contenido nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Khan? ¿Creen que Demet castigó a Khan de alguna manera? ¿Cuál es su teoría sobre las causas de la ruptura?
Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me encanta saber lo que piensan y conocer sus diferentes perspectivas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me sigan en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos, fotos, historias y mucho más. Los enlaces a mis redes sociales están en la descripción de este vídeo. No se lo pierdan. Así que ya saben, denle like al vídeo, compartan, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, o quizás no. Ciao.